Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Al Señor le ha placido el podernos regalar lluvia esta tarde, dar un poco de frescura en medio de este calor. Y a Él sea la gloria, hermanos. A Él sea toda la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Porque solamente Él es digno y Él la merece. Salmo 22, hermanos. Salmos 22. Salmos número 22. Cuando lo tengan, nos confirman que ya lo tienen con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre bendito, sea solamente para ti. Padre, nadie es digno de recibirla, solamente tú, Señor Jesucristo, quien viniste a este mundo, Señor. Te hiciste hombre, Padre, tomaste cuerpo, Señor, no conociste pecado, Señor, ni una sola palabra de engaño salió de tu boca, Señor, ni una mentira, ni un mal pensamiento en tu mente estuvo, Padre. Pero en la cruz del Calvario, Señor, mi Dios todopoderoso, mi Señor Jesucristo, tú cargaste mi pecado, Señor, y el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, Señor, que en ti cree, Padre eterno, no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre, porque solamente en ti está la vida. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, porque tu palabra, Señor, resuena la eternidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Al parecer vamos a estar así, que se nos va la luz, viene, se va, viene, pero amados hermanos, la fe, dice la palabra, la fe viene por el oír, dice la palabra, no viene por ver. Así que si todo esto quedara a oscuras, todos seríamos edificados. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: llegará el día en que los muertos oirán, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que estén muertos vivirán. Juan 5, y eso se cumplió en cada uno de nosotros en el momento que escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo llamándonos a través del Evangelio, de las buenas noticias. A los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fuimos engendrados en ese momento mismo donde Él transformó nuestra vida, no por voluntad humana, ni porque nosotros hayamos querido, ni porque mucho menos lo mereciéramos, ni por voluntad de nadie, sino fuimos engendrados por el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Un día en la oscuridad de la tumba, nuestro cuerpo, porque nuestra alma va a estar con el Señor, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, dice la palabra. Nuestro cuerpo va a oír la voz también del Hijo de Dios, y vamos a ser llamados a resurrección. Nuestra alma se va a unir con nuestro cuerpo, un cuerpo diseñado para estar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan poderosa la palabra de Dios? Porque la ha hablado un Dios todopoderoso. Por eso es poderosa, porque Dios mandó, dice Salmo 145, y las cosas vinieron a existencia. Llama en Salmo 148: alábenle, 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 dice, los cielos, la tierra, las estrellas, los ángeles, todo alabe al Señor, porque Él puso leyes y esas leyes van a permanecer. Deben obedecer. ¿Por qué? Porque su palabra es poderosa.
Y lo que nosotros estamos leyendo acá, amados hermanos, cuando en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras el Señor Jesucristo las habló en la cruz del Calvario a la hora novena, después de estar a minutos de decir: consumado es. El Señor habló estas palabras. Él dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani. Y esta es una referencia directa del Salmo 22:1 hacia la cruz. Y el Salmo 22 tiene muchas referencias, porque si vamos al versículo 7 o al verso 7, escuche lo que dice la palabra del Señor en el verso 7. Dice: todos los que me ven me escarnecen. Dice la palabra que los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los judíos pasaban enfrente de la cruz y lo maldecían y lo escarnecían. Estiran la boca, dice, menean la cabeza diciendo: 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Marcos 15:29 dice que todos los que pasaban lo injuriaban, meneaban la cabeza y le decían: vale, decían, tú que decías que ibas a derribar el templo y que en 3 días lo ibas a reedificar, baja de la cruz. Si eres el Cristo, el Hijo de Dios, si tienes poder, baja de esa cruz para que creamos. Esta es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro, veamos el verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Jesús fue azotado, abofeteado, maldecido por la guardia romana. Una cuadrilla de soldados perversos latigó, laceró, golpeó, escupió al Hijo de Dios. Y por si eso fuera poco, dice: me ha acercado cuadrilla de malignos. Oiga lo que dice después del punto y coma. Y aquí se vuelve interesante la cosa. Horadaron mis pies y mis manos. David, que escribió este salmo, en ningún momento se le extendieron sus manos y se le atravesaron clavos de 14 centímetros en sus muñecas, mucho menos en sus pies, en ningún momento. Entonces, ¿cómo es que David podía estar hablando estas cosas? Estas cosas que apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. David pudo hablar estas cosas porque David estaba hablando por el Espíritu Santo. David estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y de hecho las Escrituras, ese libro, la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene acá, el libro que en toda la historia, por todas las generaciones, por todas las edades, tiene la mayor cantidad de referencias cruzadas. Ningún otro libro enciclopédico, ninguna enciclopedia en el mundo tiene la cantidad de referencias cruzadas que tiene la Biblia. Ni por cerca se le llegan. Tiene aproximadamente entre 63,000 a 64,000 referencias cruzadas en un solo escrito, desde Génesis y hasta Apocalipsis, y todas ellas concuerdan en común. Y lo impresionante de todo esto es que la Biblia se escribió, como usted ya sabe, en un periodo de 1500 a 1600 años, por gente que ni siquiera se conoció, por más de 40 escritores, pero todos llevaron a una misma línea en común. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que estaba inspirando a David estuvo inspirando a Moisés, a Job, estuvo inspirando a Isaías, a Samuel, a Mateo, al apóstol Pablo, al apóstol Juan. El mismo Espíritu de Dios quien inspiró las Escrituras. Por eso es que nosotros acá tenemos, como dice primera carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 18, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro,
en la oscuridad de este mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, la presencia de Dios prometida en la hora más oscura, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Y Pedro todavía dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ya que los santos hombres de Dios, dice el 21, fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Solamente en el libro de los Salmos se encuentran más de 150 referencias, profecías que Cristo las cumplió en su vida, y las cumplió la última semana en Jerusalén y luego en la cruz del Calvario. Isaías tiene más de 300 profecías. De hecho, el Isaías 53 es uno de los capítulos que tiene una de las mayores cantidades de profecías que apuntan hacia Cristo, que apuntan hacia el sacrificio del Señor como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la mente del Señor ha estado siempre el plan de redención. En la mente del Señor ha estado siempre el sacrificio de Cristo. En la mente del Señor ha estado siempre Cristo salvando a la humanidad. En la mente del Señor ha estado siempre, 1000 años antes de Cristo, el rey David estaba escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo. Y aún incluso si quisiéramos ver otro por acá, dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos. Juan 19:23 dice que cuando los soldados lo crucificaron, tomaron también sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Cuadrilla de malignos lo rodearon, se dividieron en 4 sus vestidos. ¿Cómo es que puede David decir todo esto con una precisión quirúrgica? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba detrás de todo esto. Porque el Padre Celestial estaba revelando su evangelio, estaba revelando las promesas que habían de venir en su Hijo. Porque Dios, incluso desde antes de la fundación del mundo, escuche bien esto, Él ya tenía en mente la redención del hombre. Él ya tenía en mente la redención del hombre. Segunda Pedro 1:21 dice, dice 1:18, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, amados hermanos, Dios siempre ha tenido en su mente y en su corazón, siempre ha tenido en su mente y en su corazón la redención del hombre, aún antes de haberlo creado. Antes de Dios haberlo diseñado a usted, Dios lo vio con amor y con misericordia. Antes que los cielos, los fundamentos de los cielos, los fundamentos de la tierra hayan sido creados, antes que el universo viniera a existencia, Dios nos amó desde ese momento mismo que estaba en la eternidad. Desde ese momento mismo el plan fue trazado, y todo eso ha estado en la mente del Señor. Todo ha estado en la mente del Señor desde todas las épocas. Génesis 22 nos dice, cuando estaba el hijo de la promesa, Isaac, a punto de ser degollado por su padre, dice que un ángel le dijo a Abraham le dijo, detente, ahora sé que me temes. Abraham le vino diciendo a su hijo, el Señor se proveerá de cordero. Y cuando él en su corazón ya lo había matado, lo único que hizo falta fue ejecutarlo. Dios lo detuvo
y lo hizo ver para atrás. Y dice la palabra que había un carnero, una oveja macho adulta, la cual estaba trabada en un zarzal. Dios puso ahí, se proveyó de cordero para que Isaac no muriera, apuntando ese evento hacia la cruz de Cristo. Para que yo no muriera, hubo un inocente, un cordero, una oveja macho adulta, en este caso, que murió por alguien, por una sola persona. En Génesis 22 vemos a un cordero para una persona. En Éxodo 12 vemos un cordero para una familia. Dice Éxodo 12:3 que el Señor le dijo en la Pascua, cuando iban a salir de Egipto: el ángel de la muerte va a pasar, le dijo, y va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Tú vas a hacer y van a tomar un cordero por familia, le dice. Lo van a inmolar y van a colocar su sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, para cuando la muerte llegue, el ángel de la muerte llegue a reclamar el alma de los primogénitos de Egipto, a ustedes no les va a pasar nada. Y los israelitas tomaron el sacrificio del cordero con el cual iban a salvar su vida por la fe, para salvar una familia. En Levítico fue escogido un cordero una vez al año para expiar los pecados de una nación. Pero hace 2000 años, cuando Juan el Bautista en Juan 1 ve que venía el Señor Jesucristo, Él les dice: he aquí, miren, ahí viene, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo ilumina a Juan para que él vea el Redentor, vea el Salvador, vea quién iba a morir por toda la humanidad. Ya no por una persona como en el tiempo de Abraham, ya no por una familia como en el tiempo del Éxodo, ya no por una nación como en el Israel en el desierto, sino que ahora había un Cordero para todo el mundo. Yo siempre he tenido en mente y en su corazón la redención del hombre. Dios siempre ha tenido en la mente y en su corazón. Pero ahora Dios traslada ese sentir a su pueblo. Dios lo traslada a su pueblo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Lo que estaba en el corazón de Dios, lo que estaba en el pensamiento de Dios, lo que estaba en el amor infinito de Dios para usted y para mí, ahora Dios lo estaba trasladando a su pueblo. Ahora Dios lo estaba trasladando hacia cada uno de nosotros. Dice Mateo 26, en el versículo 26, dice: y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, como les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo dice: porque estas cosas recibí del Señor la noche que fue entregada, cuando el Señor, habiendo tomado pan, dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y habiendo tomado la copa, dijo: bebed, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesucristo. En otro evangelio el Señor dice: hagan esto en memoria de mí. Así como el Padre tenía en su mente y en su corazón el sacrificio de su Hijo, el Padre traslada a su pueblo
traslada a la mente y al corazón de su pueblo que debe vivir en constante memoria, constante pensamiento, constante amor hacia el sacrificio de Cristo. Debe recordar todos los días, cada vez que nosotros nos reunamos, debemos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esa es la mente del Señor, el pensamiento del Señor para el hombre. Cuando Dios ve al hombre, no nos ve directamente, ve a su Hijo en nosotros. Entonces nosotros a Jesús, su sacrificio, lo debemos tener todos los días presente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué debemos recordar siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque es el único sacrificio válido donde se me perdonan todos mis pecados. Ese es el único sacrificio válido donde mis pecados fueron perdonados. Ese es el único sacrificio válido en los cielos delante del Padre. No hay otro sacrificio. No hay otro. Es el único sacrificio que Dios acepta, que Dios pensó, que Dios planeó, que Dios recibe. Es el único a través de su Hijo Jesucristo. Por eso su sacrificio debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Segundo, es porque el sacrificio de Cristo tiene implicaciones grandísimas, eternas, impensables para mi vida. Si leemos bien el texto, el versículo 28 de Mateo 26 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para remisión de pecados. La palabra remitir viene del griego áfesis, que significa perdonar o liberar, refiriéndose a un acto en el cual alguien suelta algo, cancela una deuda. Pero el perdón de Dios no es como el perdón nuestro. De hecho, la palabra perdonar, de donde viene remitir, la palabra perdonar, y antecede un prefijo, el prefijo per, y después dice donar. Donar es dar algo, pero perdonar viene con algo sumamente mucho más grande. Por ejemplo, no es lo mismo decir durar, algo dura, que algo es perdurable. Estas flores duran una semana, pero algo perdurable es algo que dura para siempre. Entonces el perdón de Dios es algo que a través de Cristo nos dura para siempre. El perdón del Cordero para Isaac fue para perdonar su vida en un momento. El perdón en la familia de los israelitas en el Éxodo servía nada más para perdonar su vida esa noche. El perdón en la nación de Israel, ahí en Levítico 16, el día del perdón duraba nada más para un año. Pero el sacrificio de Cristo no dura ni para un momento, ni para un día, ni para un año. Dura para toda la eternidad. Porque el perdón del Señor, su regalo, es algo perdurable en el tiempo. Así que, amados hermanos, es algo grande lo que el Señor nos ha dado. Y ahora imagínense si el Señor, desde antes de la fundación del mundo, tuvo eso en su corazón para nosotros. Ahora el Señor nos lo traslada para que nosotros cada día, cada minuto, cada segundo, en cada momento, nosotros tengamos en nuestro corazón el agradecimiento de haber sido perdonados. Perdonados por nuestro Señor Jesucristo, entregados a Él como esclavos por amor, rindiendo todos nuestros derechos, porque íbamos a la condenación eterna por nuestros pecados. Pero Él nos dio un regalo, un don más grande, un don, un regalo mucho más grande, perdurable en la eternidad. Y eso fue
que Él nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo lo hace el Señor y cómo el Señor canceló esta deuda? El Señor lo hace a través de una palabra que usted ya conoce, ya ha escuchado, ya ha leído en la Biblia. Él lo hace a través de la redención. El Señor lo hace a través de la redención. ¿Cuántos ya han escuchado en la Biblia la palabra redención o redentor? Ya lo hemos escuchado. Recuerden, a Booz dijo cuando iba a comprar a Ruth: yo redimiré, dice. ¿Qué significa la palabra redentor? Significa dar un rescate, dar un pago. Dar un pago para cancelar la deuda de otro. Comprar algo, o en aquel momento era comprar un esclavo, alguien que estaba esclavizado. Era un esclavo, no valía nada. Para liberarlo de esa esclavitud venía alguien y daba un rescate por él, para hacerlo su esclavo. Pero si el amo era bueno, él lo dejaba libre. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Él pagó la deuda con nosotros para que fuéramos libres. Y cuando el esclavo que había sido esclavo, cautivo, maltratado, quedaba libre, al ver que aquel que lo había comprado era un amo bueno, venía y regresaba y se entregaba a ese amo bueno, porque afuera en el mundo, con la libertad que tenía, no podía hacer nada. Y es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. Él nos recibe y no nos manda afuera, nos recibe en su reino. Nos compra, nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de la condenación eterna, nos saca del camino que veníamos, nos traslada a su reino, al reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos viste de ropas reales, nos hace y nos llama hijos, hijos de Dios. Y Él lo hace con su sangre preciosa. Pero el precio que pagó el Señor no es muchas veces como nosotros lo entendemos. Porque si alguien, por ejemplo, a usted le roba una bicicleta, lo llevan a juicio, usted lleva a juicio a la persona, y usted, por no meterse en problemas, le dice: está bien, yo te perdono, te perdono. ¿Cuánto le costó el perdón a usted? A usted le cuesta el perdón una bicicleta. Eso le costó el perdón. Pero el precio que pagó el Señor, Dios Todopoderoso, es un precio altísimo. Es un precio que no tiene valor. Todo el universo no puede compararse al valor del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo en Mateo 20:28 dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en pago por muchos. Que dio el Señor una cosa material, oro, plata, piedras preciosas. No, el Señor nos valuó, y nos valuó un precio incalculable. Nos valuó con su vida. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto valíamos para Dios? Valíamos el precio más alto que podía haberse pagado. Nuestro rescate, nuestro pago, nuestra redención valió la sangre de Cristo. Valió que Cristo, el Hijo de Dios, se entregara por nosotros. Él tomó nuestro lugar. A eso se le llama sustitución. Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar que yo iba a tomar. Él lo tomó. Gálatas 3:13 dice: Cristo, dice, acuérdese la palabra, nos redimió. Recuerden, nos rescató, nos compró, Él pagó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa que Cristo nos redime de la maldición de la ley? Porque todo aquel que desobedece de la ley, culpable es de la ley, y los culpables deben recibir castigo. Entonces Cristo nos compra, nos redime. ¿Y cómo lo hace? Lo que dice Gálatas 3:13 es tremendo. Dice: hecho por nosotros maldición. O sea que Él nos redimió de la maldición.
Pero ¿cómo hizo para redimirnos de la maldición? Se hizo por nosotros maldición, porque dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso nosotros no vamos a tener que sufrir la maldición eterna por nuestros pecados, porque Cristo ya se hizo maldición por nosotros. Por eso en el momento, en el juicio de las naciones, cuando se presenten aquellos que negaron al Señor, cuando se presenten aquellos que no quisieron confiar en el Señor, dice la palabra que el Padre les dirá, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El diablo fue maldecido allá en el Edén. Dios maldijo a la serpiente. Le dijo, maldita serás, le dijo. Dios maldijo a la tierra. Dios maldijo el universo, todo el cosmos, Dios lo maldijo. Por eso Satanás va a ser destruido. Por eso la tierra un día va a ser destruida. Pero a Adán y a Eva, el Señor no los maldijo directamente. No les dijo, malditos son, en ningún momento. ¿Por qué? Porque había una palabra de esperanza para ellos. Les dijo, la simiente de la mujer, una simiente tuya, un hijo nacido de mujer, va a nacer de ti y él va a destruir la cabeza, va a patear la cabeza de Satanás. El enemigo pensó que era Caín, lo tomó, lo corrompió, pero no era Caín. No era Caín. El hijo nacido de mujer, que nació de una virgen, que no fue concebido en pecado, es el Hijo eterno de Dios. El Señor Jesucristo, que nació de una virgen hace cerca de 2000 años, no cometió ni un solo pecado. Él fue hecho maldición por nosotros, para que en el día del juicio nosotros no seamos llamados malditos. Él ahí recibió nuestro pecado, el castigo. Él ahí, fíjese bien, en la cruz del Calvario, durante esas 3 horas, Él recibió el juicio de todo pecador que se arrepiente y viene delante de Él humillado. Él ahí recibió la condenación eterna. Todo lo que el ser humano podía pasar eternamente, recibiendo el juicio y el castigo de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego, el Hijo lo recibió en la cruz del Calvario. Porque solamente un ser eterno, Jesús es eterno, pudo recibir castigo eterno en Él. ¿Cuánto le va a durar al pecador recibir ese castigo? Toda la eternidad. Pero un ser eterno como el Hijo, Él podía quitarlo, como dice Zacarías, Jehová quitará el pecado de la tierra en un solo día. Él podía hacerlo en un solo día. ¿Por qué? Porque Él era y es eterno. Él es eterno, podía recibir la condenación eterna. Por eso nosotros no vamos a ser maldecidos el día del juicio. Al contrario, se nos dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Desde que el Señor pensó en usted antes de hacer el mundo, el reino ya había sido preparado. El plan ya había sido diseñado y solo se esperó el tiempo para ser ejecutado. Y eso lo hizo el Hijo de Dios. Hay otra referencia incluso en Juan 3:14. Yo sé que usted ya lo conoce y ha oído. Y es una referencia que dice cuál es el acto que debe de hacer el hombre para recibir esta bendición. Escuche lo que dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, el Señor Jesucristo está diciendo esto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como por el pecado de Israel, la desobediencia de Israel, así como el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios
Y dice la palabra que por el pecado de ellos, la desobediencia y la murmuración de ellos, Dios permitió que serpientes ardientes, serpientes mortales llegaran y lo picaban. A todo aquel que picaba la serpiente en el pueblo moría por el veneno de la serpiente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que se levantara una asta, un palo, y en ese palo hiciera una serpiente de bronce. ¿A quién cree que representaba esa serpiente? Aquel que Dios maldijo allá en el Edén, a la serpiente, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y aquella serpiente que traía muerte, todo aquel que lo viera, eso era un acto de fe, ver la serpiente para vivir, ver aquel que había sido declarado maldito para vivir. Así el Señor fue hecho maldición por nosotros, para que todo aquel que ve la cruz viva. Para que todo aquel que ve y cree en el sacrificio de la cruz, en la cruz del Calvario de Cristo, reciba vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo. Porque dice en el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habrá alguien esta tarde que ha creído en el Hijo de Dios, lo ha visto en el Calvario, se ha arrepentido de sus pecados, ha descansado en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo ahí, desnudo, escupido, aborrecido, entregando su vida y recibiendo la maldición de Dios y el castigo de Dios. Habrá alguien en esta tarde que habrá creído en el Hijo de Dios, el cual fue entregado por nosotros. Porque si usted ha creído, la palabra dice: todo aquel que en él cree no será condenado. Todo aquel que en él cree, dice, no se perderá. Todo aquel que en él cree tendrá la vida eterna. Amados hermanos, las implicaciones que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario son grandes para el hombre. Los resultados que tiene el sacrificio en la cruz del Calvario para el hombre, para el ser humano, son grandes. Hermanos, nosotros debemos vivir cada día agradeciéndole al Señor por el perdón que nos ha dado, alejándonos de ese pecado que nos mantenía en condenación, alejándonos del pecado que nos llevaba a la destrucción eterna, alejándonos de todo aquello que nos separa de Dios. Porque usted sabe lo que el pecado hacía en el hombre y hace en el hombre, es llevarlo a la condenación eterna. Debemos vivir todos los días como lo que hicimos esta tarde, recordar el sacrificio de Cristo, recordar que su cuerpo fue entregado en la cruz, que su sangre fue derramada en la cruz. Cada día que nos reunimos en los grupos de crecimiento, en los cultos, debe haber un solo mensaje, el mensaje de la cruz. Cada vez que usted habla con alguien, debe llevarlo a sus pláticas a un solo mensaje, el mensaje de la cruz. Porque el Señor dijo: cada vez que se reúnan como cuerpo de Cristo, deben recordar el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes, lo dijo Jesús. Pero el apóstol Pablo lo dijo también: cada vez que tomen el pan y el vino, la muerte del Señor, recordarás. Amados hermanos, casi para ir terminando, la palabra remisión que nosotros leemos ahí en Mateo 20:28 significa perdonar, pero también significa otra cosa en su contexto que va ligada al perdón de Dios. Porque el perdón de Dios es perfecto y es perdurable.
Pero la palabra remisión también significa enviar lejos o dejar ir. Y esta es la seguridad que el perdón es total y completo. Esta es la seguridad que usted y yo tenemos, que el perdón de Dios es total y es completo. Como Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, dice Hebreos 10:18, donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya el Señor perdonó, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer el hombre? ¿Qué más puede traer el hombre delante de Dios? ¿Qué otra obra puede hacer el hombre para salvarse si la obra de Cristo es suficiente? Donde el Señor perdonó ya sus pecados, ¿qué otra obra hay que hacer? Ya no hay que hacer más. Porque aún cuando hemos cometido pecado, un solo abogado tenemos: Jesucristo el justo, aquel que perdonó y tiene el poder de perdonar todos los pecados. Pero si estamos sin Cristo y sin Dios esta tarde, un solo sacrificio hay. Un solo sacrificio hay. Y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque sin remisión porque para que haya remisión de pecados también tuvo que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Isaías 43:25 dice: yo, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios está diciendo que Él borra nuestras rebeliones, que Él borra las rebeliones del hombre. Yo, dijo Dios en Isaías 43:25, pero el hombre seguía muriendo y el hombre seguía haciendo sacrificios animales una vez al año, hasta que apareció Él, hasta que vino Él para en persona borrar todas nuestras rebeliones. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Vea las implicaciones del sacrificio de Cristo. Él perdona nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados. Pero en tercer lugar, un beneficio tremendo que tenemos es que al ya no haber pecado en medio, al estar la sangre de Cristo cubriendo nuestra vida, el Padre se puede acercar a nosotros. Dios mismo se puede acercar a nosotros y tener una relación correcta y real con cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama reconciliación. Vamos a 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Amén. 2 Corintios 5:18 dice: ¿y todo esto proviene de quién? Volvámoslo a leer. Oiga esto. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. ¿De quién proviene? ¿Qué proviene de Dios? Oiga esto: quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. O sea que Dios, amados hermanos, ya no está enojado con nosotros. O sea, amados hermanos, que Dios ya no nos mira con ojos de ira. O sea, amados hermanos, que el perdón de Él fue tan grande, tan perfecto, tan perdurable. Su perdón fue extremadamente tan grande en nosotros que Él lo borró, lo quitó, echó nuestros pecados, los olvidó por completo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos reconciliados a través de Cristo. Así de efectiva
y de efectivo perdón es el sacrificio de Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y oiga, y nos da una tarea. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Nos da un ministerio. ¿Cuál ministerio? Que proclamemos las buenas nuevas. Que compartamos su misma mente y su mismo corazón. Amados hermanos, Dios pone el pensamiento de Él, el corazón de Él, el amor de Él, y lo baja a seres tan imperfectos como nosotros. Lo baja al corazón de nosotros, el corazón de Dios. Lo que a Dios se le hacía chiquito su corazón cuando nos veía perdidos en delitos y pecados, y Él siendo eterno, perfecto y omnisciente, viéndonos desde la eternidad antes de habernos creado, nos veía con tanto amor, tanto que Él decide perdonarnos. Y Él ahora entrega su amor, da y pone el pensamiento, el sentir de su corazón sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros hemos sido perdonados, nos da un ministerio. Nos da el ministerio que tengamos en nuestro corazón todos los días presente, que por Cristo y el amor de Cristo hemos sido perdonados. Nuestros pecados fueron olvidados, fueron borrados, fuimos reconciliados con Dios. Pero ahora nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que vayamos al mundo. Que vayamos al mundo, así como el Hijo vino al mundo. Él nos dice: les daré el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál? Un solo mensaje, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios en Cristo Jesús, todos aquellos que se acercan a Dios a través de Cristo Jesús, sus pecados serán perdonados y no serán tomados en cuenta. Serán perdonados y serán quitados de en medio. Serán olvidados y serán reconciliados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cuando usted habla que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre, que Él con su muerte pagó por los pecados, Él se hizo maldición para que todo aquel que lo ve no sea llamado maldito el día del juicio. Que Cristo resucitó venciendo la muerte, por eso ya no le pertenecemos a la muerte. Y el día que el Señor nos llame, iremos a su presencia y no seremos llevados por el ángel de la muerte como en los egipcios. Por eso el día que el Señor venga, Él mismo nos aceptará en su gloria, porque pecado no va a entrar delante de Él. Por eso Él borró nuestros pecados, habiéndonos reconciliado. Hermanos, ahora el Señor nos da el ministerio. Ahora el Señor comparte su corazón con nosotros. Así como yo planeé, diseñé y envié a mi Hijo, ahora ustedes hablen, prediquen, padezcan por el mensaje. No cambien el mensaje, no diluyan el mensaje. No diluyan el evangelio, porque un evangelio diluido no salva. Un evangelio diluido, un evangelio cambiado, un evangelio que no habla del pecado y sus consecuencias, que no habla de arrepentimiento, que no habla de que Cristo es el único que puede reconciliar al hombre. Eso no es evangelio, eso no es tener el corazón de Dios. Ahora el Señor nos da su corazón. Hablen de mi Hijo, hablen de mi Hijo, reconcilien al mundo de mi Hijo con mi Hijo. Tienen vecinos, tienen amigos, tienen familiares. Solo hablen de mi Hijo, preséntenle a mi Hijo. La obra la hace el Espíritu Santo, el que revela al mundo, a los ojos del mundo, la gloria de Cristo. Es el Espíritu Santo. Pero cuando la palabra es predicada, ese es el ministerio de la reconciliación. Y si usted verdaderamente tiene el corazón de Dios, morando el Espíritu Santo en usted,
El evangelio tiene que estar en su boca. Sí o sí tiene que estar en su boca. No el Barça, no el Madrid, no que Bukele, no que la política, no que el trabajo, no que el dinero, no que tantas, disculpe la palabra, tonteras que desvían el corazón del hombre. No, el evangelio, Cristo Jesús. Por eso cuando nos reunimos y tomamos la Santa Cena lo recordamos a Él. Por eso en la iglesia primitiva, cada vez que se reunían, todos los cultos, todas las reuniones, tomaban la Santa Cena para recordarlo a Él. Porque no lo podemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Si Dios en la eternidad no se sacó el sacrificio de Cristo por toda la eternidad, y aún ahora Él lo comparte con nosotros para que nosotros seamos su pueblo y tengamos su corazón, nosotros no debemos sacarlo de nuestro corazón. Porque dice el 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. Escuche esto. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa una nación. Nosotros no representamos una nación, nosotros representamos un reino. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este mensaje lo debe escuchar el mundo. Reconcíliense con Dios. Y el 21 es tremendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El último beneficio es que ahora que ya hemos sido reconciliados, ahora nosotros podemos entrar directamente como hijos a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos acceso. Hay una palabra que se llama propiciación, y Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación viene de la palabra propiciatorio, y eso nos remontamos allá al arca. La tapadera del arca, donde la nube descendía sobre la tapadera del arca. El sumo sacerdote una vez al año rociaba la sangre de un cordero. El propiciatorio era el lugar donde la justicia divina se encontraba con la misericordia, permitiendo la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, por eso Cristo es nuestro propiciatorio. Por eso Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que si hoy nosotros podemos entrar al trono de la gracia, amados hermanos, es exclusivamente a través de Cristo, porque Él nos ha perdonado, ha olvidado nuestro pecado, nos ha limpiado, nos ha reconciliado con Dios. Pero ahora Él es el acceso para llegar al trono de Dios. Hebreos 4:16 dice, vamos conmigo, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor: veamos desde el 14, 4:14 dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote levítico lo que hacía era entrar al lugar santísimo. Lo que él traspasaba eran unas cortinas, pero el Señor traspasó los cielos. El sumo sacerdote llegaba con sangre ajena, la sangre de un animal inocente. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, llegó con su propia sangre. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice: ¿quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros cada vez que predicamos el evangelio al mundo: reconcíliense con Dios. Retengamos nuestra profesión. 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, dice. Fue tentado en todo, todas las tentaciones, pruebas que usted pueda tener. El Señor Jesucristo fue tentado también en todo, porque Él fue según nuestra semejanza, pero Él es el único que ha podido ser sin pecado. Hermanos, porque usted pudiera ir y clavarse en la cruz y decirle a Dios: yo voy a morir por mí. El problema es que su sangre está contaminada con el pecado, y esa sangre no la recibe el Señor. La sangre de Cristo era una sangre sin pecado. Él, siendo sin pecado, como lo vimos en 2 Corintios 5:21, tuvo que hacerse pecado, cargar el pecado sobre su cuerpo para recibir la ira de Dios. Pero Él fue sin pecado. Por cuanto tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, y cuando usted llega con una debilidad delante de Dios, Él lo entiende. Cuando usted llega cansado, frustrado, con problemas, con dolor de cabeza, con dolor de pies, Él sufrió todo eso. Él lo sufrió. Él sufrió oprobio, Él sufrió maldiciones contra Él, Él sufrió abofetadas, Él sufrió todo. Él fue tentado y Él fue castigado en todo. Por eso Él no se entiende. Si hay alguien que sí nos entiende, es aquel que se puso en nuestros zapatos. Por eso la palabra dice que ahora que hemos sido reconciliados, Él abrió la brecha hacia el trono de Dios, la eternidad. Nosotros, dice el versículo 16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, así como esta tarde hemos recordado el sacrificio de Cristo a través del pan, el cuerpo de Cristo a través del pan y a través del vino, así como esta tarde lo hemos recordado, no debemos recordarlo una vez al mes. No debemos prepararnos para este momento nada más. No debemos prepararnos para este momento para recordar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe vivir en nuestra mente las 24 horas del día. El Hijo de Dios debe vivir en nuestro corazón las 24 horas del día. El Hijo de Dios debe vivir en nosotros y nosotros lo debemos representar. Lo debemos representar ante el mundo como embajadores de Él las 24 horas del día. No debemos recordar nada más el sacrificio de Cristo cuando venimos acá al templo, cantamos, adoramos y cantamos alguna alabanza que hace alusión al sacrificio de Cristo. No, eso lo debemos tener presente cada segundo de nuestra vida, porque el Padre lo tuvo presente toda la eternidad y aún lo va a seguir teniendo presente. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 26 dijo: esta copa la voy a tomar con ustedes cuando la tomen el reino de mi Padre. Cuando estemos en su presencia, vamos a seguir recordando su sacrificio. Vamos a seguir recordando que Cristo murió por nosotros, que Él fue latigado, lacerado, clavado en la cruz, y por ese sacrificio nosotros tenemos y vamos a tener dicha en la eternidad. Vamos a seguir comiendo con Él, comiendo el pan, bebiendo el vino, y vamos a seguir recordando. Ahora lo recordamos y ahora lo tenemos en nuestro corazón, pero ese día nuestros ojos lo verán. Ese día nuestras manos lo palparán, lo tocarán, lo abrazarán. Ese día se va a llenar nuestra alma de un gozo tan inefable. El día que comamos el pan en el reino de los cielos, bebamos el vino en el reino de los cielos. El día que adoremos a aquel por quien no fuimos destruidos, sino que fuimos alcanzados y perdonados perdurablemente. Hermanos, Jesús debe vivir en todo momento y en todo lugar en nuestra vida. Él debe ser parte de nuestro día a día.
El recordar el sacrificio de Cristo en cada momento, aun cuando estemos en la tentación, eso nos va a ayudar a no caer en la tentación. Porque en fidelidad a aquel que murió por nosotros y fue tentado en todo, nosotros no lo vamos a hacer. Como dijo José, ¿cómo voy a despreciar? Dijo, ¿cómo voy a desagradar a Dios? ¿Cómo voy a ofender a Dios? Cuando se lo dijo a la mujer de Potifar. Así también nosotros, porque el precio de nuestro perdón ha sido demasiado alto. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Padre, qué beneficios tan grandes, Señor, hemos tenido en la cruz del Calvario, Padre eterno. Ahí fue la consumación del plan eterno de redención, Padre. Ahí fue la consumación, Señor. Ahí tú dijiste, consumado fue. Pero tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Padre eterno. Tanto, Señor mi Dios, que desde allá fuiste entregado por nosotros. Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tu sacrificio sigue siendo tan vigente y tan poderoso para salvar, Señor, y para perdonar nuestros pecados, Padre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene esta tarde para delante del Padre a nuestro Señor Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay pecado, amado hermano, amado amigo, que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay pecado que usted haya cometido que lo tenga tan lejos de Dios, que el Señor no pueda perdonar ni pueda borrar. Amado amigo, no hay cosa que usted haya hecho la cual Dios no pueda perdonar. Él pagó con su sangre. Él lo amó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía los pecados que usted iba a tener. Y esta tarde, en el nombre de Jesús, queremos hacerle una invitación. Y la invitación es a recibir el perdón del Señor, a creer en aquel que fue levantado, aquel que fue hecho maldición, para que si usted esta tarde, usted en plena certeza de fe, viene, se arrepiente de sus pecados, lo entrega a Él, ese día no va a escuchar malditos fuera al fuego eterno con Satanás y los demonios para el cual ha sido preparado. Amado amigo, que usted ha venido esta tarde, venga al Señor. Jesús lo ama. El Señor lo ama y Él puede perdonar sus pecados. El Señor puede perdonar sus pecados. Si hubiera un amigo entre nosotros, o si hubiera alguien que ha traído algún amigo esta tarde, hágale la invitación. Solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Y amada iglesia, si no hemos estado viviendo como embajadores de Cristo, si el sentir del corazón de Dios no está en nuestros corazones, ni ha estado, para recordar siempre al mundo y para recordar en nosotros reconciliados con el Señor, es necesario que esta tarde volvamos, nos arrepintamos. Ahí, como está sentadito en su silla, haga una oración. Usted conoce cómo ha venido el proceso de su vida. Usted sabe qué tan cerca o lejos está del Señor. Es un buen momento para reconciliarnos con el Señor, porque en el Señor está el querer reconciliar al mundo de pecado. Y es un pecado grave. Es un pecado grave ocultar nuestro pecado delante del Señor, porque a Él no le podemos ocultar nada. Probablemente nuestra mirada le hemos desviado de Él, hemos quitado nuestros ojos del Señor. Por eso ya no vivimos vidas en victoria, por eso ya no vemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, por eso ya no entendemos las Escrituras cuando las leemos, por si las leemos. Porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Pero en el Señor está el reconciliar. En el Señor está. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de volver a la comunión con el Padre.
Hoy es tiempo de volver nuevamente a la palabra, a la oración, a lo secreto, al secreto de la oración. Hoy es tiempo de volver, amada iglesia. Amada iglesia, hoy es tiempo de volver, que el Espíritu Santo ponga el corazón y el sentir de Dios en nuestras vidas para admirarnos ante la gloria de Cristo, ante la gloria y el poder y el amor de Cristo derramada en nuestros corazones. Hoy es tiempo, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Hemos escuchado, hermanos, la palabra del Señor. Si alguien, Dios ha estado tocando su corazón, pero todavía no ha dado ese paso, hoy el Señor le ha abierto una oportunidad. Todavía no se ha oído aquella voz y se cerró la puerta. No, sigue abierta. Así que la oportunidad está para todos aquellos amigos o amigas o alguno que en algún tiempo caminó y hasta Dios lo usó, pero se fue quedando poco a poco. Dios le ha dado vida para que pueda tomar la decisión más importante, y es volver a Dios. Si no hay, que Dios le bendiga. Quiero dejar a primero viene acá la hermana y después escuchamos al hermano secretario. Si este mensaje habló a su corazón, Que el Señor les bendiga. quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.